Oiga, seguro usted se ha preguntado quién le robó la primavera, porque las lluvias llegaron antes de lo que se esperaba, ¿eh? Y hay que estar muy alertas porque desde el pasado 15 de mayo comenzó la temporada de huracanes. En 6 meses se esperan al menos 19 huracanes en el Océano Pacífico y 7 más en el Atlántico. Y acuérdese que los últimos han llegado muy agresivos, ¿eh? Por el cambio climático que enfrenta el planeta. Hemos visto que las lluvias, inundaciones que dejan a su paso estos fenómenos climatológicos son verdaderamente graves, principalmente en las zonas irregulares donde se construyen viviendas, aun cuando de sobra se sabe que esto se convierte en un riesgo latente, un riesgo de vida. Es cierto que contra la naturaleza poco podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer es prevenir, atender y actuar ante un caso de emergencia provocado por un fenómeno natural de estas características. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da un gusto enorme recibir en este foro esta noche a Luis Felipe Puente. Él es coordinador nacional de Protección Civil. Vaya responsabilidad la que tienes en las manos, ¿eh? Claro, Lolita, muy buenas noches y muchas gracias por recibirme en tu programa. No, hombre, encantada de la vida que estés aquí conmigo. Tenemos el placer de conocernos hace ya muchísimos años. Y digo, vaya chamba la que tienes, porque con estos pronósticos que mencioné al inicio del programa, pues va a estar muy ocupado y además en circunstancias difíciles, muchas veces hasta de tragedia, porque qué cosa, los mexicanos no tenemos la cultura de prevención. Siempre andamos tapando hoyos o apagando fuegos en el momento en que ya las cosas suceden. Pero siempre decimos, bueno, pues es que le pasa a los otros, a mí no me va a pasar nada. Y cuando nos sucede, es entonces cuando no sabemos qué hacer. Tienes mucha razón. Mira, Lolita, la verdad es que la temporada de ciclones es un periodo año con año. Sí, cómo no. No tenemos memoria. A veces no recordamos que esto ha sucedido siempre, que las aguas van a ocupar su lugar. Claro. Pero qué bueno que llueve, porque necesitamos agua para vivir. Sin duda. Entonces, la temporada de ciclones es una temporada que empieza en el mes de mayo, junio en la zona del Atlántico, mayo en el Pacífico, pero que de alguna manera sabemos que entre ese mes y noviembre vamos a estar frente a la posibilidad de tormentas, de ciclones, de depresiones tropicales y todo aquello que representa la posibilidad de vulnerabilidad poblacional. Sí, claro. Bien dices y tienes toda la razón. A través de los años hemos afectado las zonas vulnerables del país a través de construcciones que no deberían haberse puesto ahí. Ya sea en las costas, ya sea en las laderas, ya sea en las cuencas de los ríos. Exacto. Hemos estado tratando, y cada año ahora nos estamos reuniendo con todos los gobernadores del país, por instrucción del secretario de Gobernación y del señor presidente de la República, para indicarles no solamente de la temporada como un pronóstico, sino qué tenemos que hacer frente a la misma temporada. Desde luego. Comentábamos este 14 de mayo que nos reunimos en Quintana Roo con todos los gobernadores y con todos los titulares de protección civil de cada uno de los estados de la República, qué tiene que hacer cada quien. Hubo cursos de capacitación. Uno de los problemas principales es la cultura de la basura. Eso es. A las cuencas, a los drenajes, se nos hace muy fácil tirar los desechos porque el agua se los va a llevar. Hombre, ¿A pues ya dónde? tienes ahí lo que pasó en Sonora, por Dios. ¿A dónde? Se los va a llevar a una cuenca donde va a atorarse y va a crear una inundación en una comunidad, en una zona, va a destruir O posiblemente a una contaminarte el río. carretera y a contaminar no solamente el Claro. río, las aguas que requerimos para la vida. Por supuesto. Entonces, es muy importante entender que lo primero que tenemos que hacer en esta temporada, en todos lados, y lo estamos haciendo, es hablando con todos los titulares para que limpien cañadas, desasolven drenajes en los municipios y estemos preparados frente a la temporada. Esa es la primera. Bien. La segunda es estar atentos. ¿Por qué? Porque posiblemente hablamos no de un huracán, hablamos de una tormenta que va a ingresar en la zona de la costa del Pacífico, a Oaxaca, a Chiapas o a Guerrero. Sí. ¿Qué sucede si se estaciona? ¿Qué sucede si 3 días seguidos Ahí se está queda. lloviendo? No, bueno. Está lloviendo y entonces los ríos que estaban al 70% ya estarán al 100%. Claro. Las laderas que estaban húmedas y que se han talado irresponsablemente
pueden tener un descenso de laderas y puede haber afectaciones. Acabamos de tener en Tijuana 19 casas afectadas, totalmente destrozadas por una ladera que se vino abajo por lluvia, por cierto. Ahí el titular de Protección Civil logró llegar a tiempo, evacuaron a la totalidad de los habitantes y vieron desde un lugar cercano cómo se destruyeron sus casas. Bueno, no vayamos muy lejos, simplemente la carretera a Acapulco. Invariablemente hay trazos en donde está parado, tienes que meterte por el carril contrario. ¿Por qué? Pues porque se están desgajando los cerros. Las laderas. Yo siempre digo, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, tenemos laderas en alto riesgo. Sí. Todo el tiempo les digo, si va a haber tormenta tropical o un ciclón entrando, no manejes de noche. ¿Por qué? Porque de día es muy fácil ver la condición de que empiezan a caer las rocas, pero de noche es muy peligroso. ¿Cómo no? Entonces, una de las recomendaciones principales para toda esta temporada es, si estamos en una temporada fuerte de lluvias en la zona donde habitamos y tenemos que transitar en carretera, mucha precaución, intermitentes. Y de noche no, hacerlo preferentemente. De noche, preferentemente. Otra cosa que no debemos hacer nunca es cruzar los vados. En muchas carreteras del país, dependiendo de las zonas, las carreteras pasan por zonas donde en la época de lluvia se convierte en un vado donde hay agua. ¿Sí? Y parece mentira, dicen, ay, tiene 15, 20, 30 centímetros la corriente, pero no se dan cuenta que la fuerza del agua es impresionante. ¿Cómo no? Y que un vehículo parece una lanchita y se lo lleva. Sí. Entonces, no cruzar los vados de los ríos ni a pie ni en vehículo si hay corriente fuerte. Muy importante. Esto es muy importante. Otra de las cosas que yo le pido mucho a la gente es que si nosotros estamos observando que el río está creciendo, notifiquemos a la comunidad y notifiquemos a la Unidad de Protección Civil Municipal. Y en ese momento se envió un alertamiento y ya tenemos protocolos. Fíjate, tenemos 14,300 albergues listos, inventariados en todo el país, que pueden albergar casi 3 millones de personas. Claro. Si a tiempo hacemos caso de que tenemos que irnos al albergue y dejar nuestra casa cerrada, posiblemente evitemos que haya un riesgo. Lo más importante, y se los he dicho siempre, es cuidar la vida. Pero mucha gente, a ver, y esto lo hemos visto, lo hemos vivido a lo largo de muchos años, en donde saben que hay un riesgo de perder incluso hasta la vida y dicen, no me salgo de mi casa. Bueno, este es un tema que he comentado con muchos titulares de Protección Civil. Nos está apoyando todo el tiempo la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina en las costas y la Policía Federal con los titulares de Protección Civil. Te comento, se instalan en este momento, a partir de mayo, todos los consejos estatales de Protección Civil encabezados por cada gobernador en todo el país. Ya los tenemos en su totalidad instalados. En esta reunión de trabajo están los delegados de todas las unidades del gobierno federal, asimismo el gabinete de cada estado y los titulares de Protección Civil, con Sedena, Marina en su caso y Policía Federal. Y activan protocolos, cómo van a trabajar, porque ya conocen en cada estado dónde están los ríos, las zonas vulnerables, cuáles son sus zonas inundables. Bueno, la gente ya conoce sus zonas inundables. Por supuesto. También. Y bien dices tú, cuando pasan el voceo, señores, viene una tormenta, a favor de evacuar porque hay riesgo, mucha gente se queda y dice, no está lloviendo. O dice, si me voy me van a robar lo poquito que yo tengo. Y te doy un caso. El estadio de béisbol que está en el estado de Baja California, en La Paz, había un partido de béisbol México-Estados Unidos. Se estaba llevando a cabo y estaba entrando el huracán a Cabo San Lucas. El titular de Protección Civil Federal fue a pedirle a la gente que se saliera del estadio porque venía entrando en la parte baja del estado el huracán con 208 kilómetros de viento. Mira. Tiró todas las torres de alta tensión. La gente no se quería salir y estaba muy enojada porque había que suspender el partido de béisbol México-Estados Unidos. Sí, claro. Cuando entró el huracán a La Paz, tiró la totalidad del techo del estadio, lo hizo pedazos. Si la gente hubiera estado ahí, hubiéramos tenido una cantidad de fallecidos. Una tragedia, impresionante. por supuesto. Entonces, la gente tiene que entender, y ustedes, gracias Lolita, los medios de comunicación, nos permiten platicar esto con la gente, porque hablar con cada uno es muy difícil. Es imposible. Y tenemos que decirles, si va a haber una inundación por lluvias, lo sabemos anticipadamente, porque estamos viendo que el río crece, porque no ha dejado llover 2 días, claro, porque la intensidad de la lluvia está muy fuerte y porque se empiezan a encharcar las comunidades. Ya el drenaje no es suficiente para ello y puede haber una grave inundación. Hay que habituarnos a que el país está en dos mares. 2 extremos. El Atlántico, el Pacífico. Claro. Y los tenemos de los 2 lados y tenemos un Caribe que tiene un calor impresionante. Sí, cómo no. El mar
en estos tiempos la temperatura llega a tener 40 grados de temperatura ¡Qué cosa! en algunas zonas del mar, y eso nos provoca fenómenos como el que acabamos de vivir, mar de fondo, Sí. corrientes muy fuertes hacia la zona de la costa del Pacífico, y tendremos lluvia todo el año. Este es un año importante. Dicen que viene el fenómeno del Niño. ¿Qué pasa con el fenómeno del Niño? ¿Nos puedes Puede explicar llover. qué es el fenómeno del Niño? Son vientos ecuatoriales de diferente temperatura que hacen que cambie el movimiento normal o tradicional de la temporada de lluvias. ¿Qué sucede con el efecto Niño? Llueve donde no llovía, que a lo mejor es bueno para la zona de Chihuahua. Por supuesto. Y deja de llover en las zonas donde llueve mucho. Bien. Tabasco, Chiapas, Sí, claro. Oaxaca, Michoacán, Guerrero. Posiblemente suba y mande, por las condiciones del viento ecuatorial, a diferentes temperaturas, pueda subir a zonas donde no llueve. Pero el Niño se va desplazando hacia los meses de septiembre a noviembre. Bien. Entonces no estamos en ese momento. En este momento ya arrancó la temporada, en este momento tenemos una baja presión en el Pacífico, muy lejos de la costa mexicana, pero la tienes que monitorear todo el día. Claro. ¿Qué sucede? Odil empezó en la zona de Chiapas cuando Sí. penetró en Baja California y lo fuimos siguiendo día tras día. Fuimos monitoreando y enviando alertamientos a Oaxaca, luego a Guerrero, iba paralelo a la costa del Pacífico. Su trayectoria inicial decía que iba a pasar paralelo también a Baja California. A las 4:30 de la mañana del día anterior cambió su destino hacia directamente la península de Baja California. Logramos alertar a tiempo, hicimos los protocolos de evacuación, se cayeron todas las torres de alta tensión, tuvimos pérdidas de infraestructura muy fuertes, pero no perdimos vidas. ¿Por qué? Porque la gente nos hizo caso. Lo importante aquí es que entendamos que los fenómenos naturales o se estacionan o se abren muy rápido o penetran a una gran velocidad. Y eso es cosa de horas. Por eso el Servicio Meteorológico Nacional nos está monitoreando y nos envía a las 6 de la mañana un documento donde nos notifica el pronóstico. A las 4 de la tarde nos vuelve a dar un nuevo pronóstico del comportamiento que tiene la fuerza del viento. ¿Qué hace un huracán? La fuerza del viento. Claro, te destruye todo. Una tormenta tropical tiene vientos de 63 kilómetros hacia arriba. La depresión, menos de 63, hasta 118 kilómetros por hora. ¡Qué Pero de barbaridad! 118 para arriba tenemos un huracán categoría 1 y hasta después de 200 una categoría 3. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que ver la cantidad de agua que trae, la fuerza del viento, Claro. ¿sí? Y la velocidad con la que se está desplazando. Porque puede tener un viento de 300 kilómetros por hora, pero estar circulando en el mar. Ahí hay que estarlo vigilando, puede ser un 4 y ahí está, o un 5. Sí. Y se puede ir. Pero de repente puede ingresar y los vientos del norte lo van a debilitar. Bien. Y puede entrar con una gran cantidad de lluvia y sin afectaciones. Sin afectaciones por viento, pero sí afectaciones por lluvia. Por supuesto. Entonces, lo más importante es la atención que tenemos que tener a los medios de comunicación permanentemente, porque algo maravilloso es que he visto ahora y una gran ayuda de ustedes es que en todos los cortes noticiosos están informando los medios de comunicación qué está pasando con las temperaturas, con los vientos y con los ciclones. Esa es parte de nuestra chamba, mi querido Luis Felipe, tú lo sabes, de informar a la población, de decirles qué es lo que se tiene que hacer para evitar justamente estas tragedias de las que hemos estado hablando. Te agradezco tanto que hayas estado esta noche aquí en mi programa. Todo lo contrario, muchísimas gracias y esperamos podernos ver pronto para estar monitoreando Por juntos favor. esto y que pues pasen muchas cosas, pero lo más importante, nuestra responsabilidad, cuidar la vida de los mexicanos Por supuesto. y su patrimonio. Absolutamente. No se pierdan Muchas nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.